Amado Padre, gracias Señor por una vez más congregarnos para escuchar de tu palabra, para seguir adelante, Señor. Te pedimos que nos guíes, que a través de nuestros hermanos, a través de tu Espíritu Santo, seas tú hablándonos con el propósito de servirte, Señor, de servirte a ti primeramente. Sabemos y tú has puesto en nuestro corazón, nos ha hecho entender, Señor, que es un privilegio el poder hacer algo por ti, Señor, el poder darte gloria y honra con nuestras vidas también. Pedimos que nos continúes bendiciendo, nos continúes edificando. Y gracias, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en este momento, como cada vez que nos reunimos, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Te queremos también dar gloria y honra con todo lo que hagamos. A ti, Señor, gracias por este día, gracias por cuidarnos de todo mal, de todo peligro, por darnos todo lo necesario. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno. Bueno. Vamos a iniciar hoy directo al estudio. Vamos a empezar a estudiar los martes el Evangelio de Jesucristo. Hoy es el primer estudio que tenemos acerca de este tema y va a ser pues un consecutivo, ¿no? Una serie de temas todos los martes, 7:30. Vamos a ir continuando el tema pues hasta que lo acabemos, ¿ok? Eso es importante. Sí, estamos grabando. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que yo quiero que tengan en cuenta, es que lo que vamos a estar hablando, pues me atrevo un poquito a decir que en general no se estudia en las iglesias, etcétera, ¿no? Lo que vamos a hablar se sale un poquito de lo común que se habla respecto al Evangelio. Y por eso yo los invitaba y les decía que pues no tiene que ver, o sea, el Evangelio no es solo para no creyentes, ¿sí? El Evangelio no es un tema para el no creyente. Al contrario, el Evangelio, vamos a ver, toca cada parte de una vida humana y nos sigue impactando todos los días a nosotros los creyentes. Así que no importa realmente si usted ya cree, o no importa si no cree, o no importa si ya tiene muchos años creyendo. En general, el Evangelio es algo tan grande y tan completo que podemos hablarlo por mucho tiempo y por mucho tiempo podemos seguir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Y otra cosita es que aprovechando que no somos muchos, la idea es que podamos participar, ¿no? Que podamos participar y que sea más un conversatorio que un monólogo, que una clase unidireccional, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que de todas maneras a mí me gusta eso. Entonces, me gustaría pues escucharlos a medida que avance. Yo voy a estar utilizando varios materiales, no solo la Biblia, ¿ok? Varios materiales. Entonces, los materiales pues incluyen la Biblia e incluyen algunos libros, los cuales yo ya he leído, y entonces voy a estar haciendo resúmenes de esas cosas, ¿ok? De cosas que vamos a estar viendo es, pues por supuesto, la definición del Evangelio, qué es el Evangelio y para qué es el Evangelio y cuál es el Evangelio, el contexto sociocultural en el que se empieza a predicar el Evangelio, ¿no? La persona, que tiene que ver con la persona que trae el mensaje, que es Jesucristo. Entonces también tenemos que estudiar algunas cosas sobre esto y también quienes recibían este evangelio. Entonces hay un montón de cosas que vamos a ir viendo. Podemos hablar también de
vamos a decirlo, los efectos del evangelio, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo que nos van a llevar tiempo verlas y que como les digo, pues es bien, bien interesante. Entonces, comenzamos, siempre se comienza los temas con la popular definición, con la definición. Entonces, para ustedes que han escuchado, ¿qué saben? ¿Qué pueden decir de cuál es la definición de la palabra evangelio? ¿Qué significa evangelio? A ver. Buenas noticias, dice por acá. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Así es. Y eso, y más ampliamente, ¿a qué se refiere esas buenas nuevas o buenas noticias? Es decir, ok, podemos decir que la traducción de la palabra es esa, ¿no? Buenas noticias o buenas nuevas. Pero ¿a qué específicamente lo que los creyentes llamamos el evangelio? ¿Ah? Hablando del contexto cristiano, lo que nosotros los creyentes hablamos de como evangelio, ¿a qué se refieren esas buenas nuevas? La muerte de Jesús, dicen por acá. Que venía el Salvador. El sacrificio. ¿Qué más? Que venía alguien a salvar. Que venía alguien a salvar. El perdón de pecados. El perdón de Dios. Bien. Reconciliación con Dios. Y darnos un reino. Y dar un reino. Bien. Entonces, todas esas cosas son el evangelio. Quiero, pues, sumar algunas otras cositas. Primero, bueno, corroborar que el evangelio, o la palabra evangelio es una palabra griega. Yo ya lo he dicho, pero se lo repito, es una palabra griega, que es evangelio, ¿sí? Y como otras palabras las cuales usamos en el castellano, y tenemos sobre todo escritas de esa manera en la traducción Reina Valera 1960, en la que la mayoría usamos, pasa lo siguiente, y es que esa traducción, esa traducción tomó varias palabras del griego y en vez de traducirlas, las transliteró. Y eso es como nosotros usamos la palabra full, por ejemplo, para decir que está lleno. Usted va a la bomba y le dice al señor de la bomba, a la gasolinera, le dice, póngale full. Pero full no es una palabra en español, full es una palabra en inglés, que significa póngale lleno, ¿sí? Full es lleno, igualito. Entonces, nosotros adoptamos ciertas palabras al castellano, y así se adoptaron varias palabras. Evangelio, bautismo, apóstol, ¿qué más me recuerda otra? Iglesia. No sé. Amén, creo, ¿no? No sé si amén. Lo que significa que así sea, pero es transliterado. Puede ser, sí, también. Sí, pero entonces hay varias palabras que no están traducidas, sino que están transliteradas y nosotros simplemente las reutilizamos. El bautismo es baptisma. Baptismo el bautismo es baptisma y significa inmersión. ¿Sí? Apóstol viene de apóstolo y significa enviado. Diácono, también viene la palabra diácono, me parece, y significa servidor. ¿Sí? Entonces, tenemos varios así de ese estilo. Igual es la palabra evangelio. La palabra evangelio, pues es una palabra en griego y nosotros la tomamos, pero realmente la traducción, como decía Jason, como amén, nosotros sabemos que significa así sea. Evangelio realmente significa buenas noticias. En versiones tales como la Nueva Traducción Viviente, creo que la Nueva Versión Internacional, si no me equivoco,
sí traducen, y donde ustedes en la Reina Valeria consiguen evangelio, en esas versiones consiguen buenas noticias. Así, con la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, en vez de decir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante para que tengan en cuenta. Ahora, estas buenas noticias están relacionadas, o este evangelio está relacionado a una noticia importante, significativa y buena. Entonces, no solo es que es buena, sino que es importante, o que es importante, es relevante para la persona que lo escucha. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No solo que es buena, sino que es relevante para la persona que escucha. Entonces, eso es evangelio. Algunas personas, las personas en común, si usted preguntara cuál es el evangelio para ellos, algunos dicen la Biblia, otros dicen la palabra de Dios, etc. Pero en general, o realmente se refiere a las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. También evangelio son los escritos, los 4 primeros escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y eso también se hacen llamar los evangelios. ¿Y por qué se hacen llamar los evangelios? Porque este evangelio el cual nosotros hablamos, a la buena noticia que nosotros llamamos evangelio, se refiere a una buena noticia específica, que es o está relacionada con la persona de Jesucristo. No hay otro evangelio. El evangelio del cual nosotros hablamos, y cuando nosotros hablamos y decimos que vamos a predicar el evangelio, que escuchamos el evangelio, o que enseñamos el evangelio, estamos hablando o nos estamos refiriendo específicamente a las buenas noticias dichas por nuestro Señor Jesucristo durante su vida en la tierra. Es importante, durante su vida en la tierra. Por eso llamamos a estos libros, a estas cartas, se les ha llamado evangelio. Parece ser que todo viene de cómo presenta Marcos su escrito. Y para ese entonces quiero que vayan y miren y alguien lea Marcos 1:1. Marcos 1:1. ¿Quién lee? La palabra de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así es. Mire cómo inicia o presenta Marcos su escrito. Él dice principio de las buenas noticias de Jesucristo. ¿Correcto? Entonces se llama el Evangelio. Ajá. Se supone que se llama el Evangelio porque hablan de la vida de Jesús. Exactamente, a eso voy. Lo que pasa allí, lo que nosotros identificamos, es que Marcos dice, les voy a contar, este es el principio, este es el inicio de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Y entonces inicia sus escritos, o su escrito, ¿no? ¿Qué va a relatar él en su escrito? ¿Qué relata él en su escrito? En general. En general, que vino el Mesías, ¿no? O sea, vivió en la tierra, estuvo acá, murió Pero, claro, pero entonces, ¿qué relata en general? su vida. La vida, o sea, De Jesús, del Mesías. la vida, las enseñanzas, las acciones de Jesucristo. Entonces, a veces nos aproximamos al Evangelio tratando o pensando que el Evangelio es algo que yo puedo resumir en una frase. De alguna manera uno lo resume y uno lo trata de decir de qué se trata. Pero realmente el Evangelio es muy, muy, muy amplio, porque
se refiere a la vida, la obra, las enseñanzas de la persona de Jesucristo. Y eso es muy importante, ¿no? Otra cosa interesante es que Luis nos hablaba en estos días de lo que llaman la Gran Comisión, ¿sí? Que nuestra hermana Lady citó de memoria, ¿sí? Sin ningún tipo de ayuda. Usted lo puede volver a citar. ¿Qué dice Mateo? 18, Mateo 28, del 18 al 20. Dice, ¿cómo dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las Ajá. cosas como os he mandado, y yo Sí. estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Sí. Así es. A ver, sí. Bueno, el paralelo, sabe que Lucas no registra ese paralelo. No registra un versículo paralelo a ese. Me parece que en Hechos sí. O sea, en el Evangelio de Lucas no se registra. En el de Juan tampoco. En el de Juan tampoco. Me parece que en Hechos 1 sí. Lo voy a verificar. No lo registra. Y entonces el otro que registra ese hecho paralelamente es Marcos. Entonces, primero vamos a recordar cómo inicia Marcos su escrito. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo termina Marcos? Capítulo 16. 16, 15 en adelante. O 15. Eso, 16, 15. Marcos 16, 15. ¿Cómo dice? Y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahí está. Chévere. ¿Qué diferencia ven entre cómo lo pone Marcos y cómo lo pone Mateo? Porque está hablando de la comisión, ¿no? De cuando Jesús los comisionó. ¿Qué hay entre...? Ese es el mismo hecho realmente, ¿no? Es el mismo... Sí, es el mismo hecho. Están hablando del mismo lugar, el mismo acontecimiento, solo que Marcos lo registró de una manera y Mateo de otra. ¿Qué diferencia ven ahí? Y algo, y sobre todo quiero que tengan en relevancia lo que hemos hablado del Evangelio, qué es el Evangelio y el Evangelio como vida de Jesús. ¿Son las mismas palabras? ¿Aquí y allá? No. ¿Cuál es la diferencia? Es más específico, Marcos. Perdón. Es más específico. Marcos lo sintetiza. Marcos sintetiza. ¿Y cómo sintetiza? Es porque, digámoslo así, él omite bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Ajá. Omite, por lo menos ahí también él está omitiendo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándole que guarden todas las cosas. Porque él lo resume en la palabra ir y predicar el evangelio. Ahí está. A eso quiero que... A eso quería llegar, ¿no? Si ven, Marcos resume... Por cierto, Marcos fue primero que Mateo, ¿sí? Como para darles información general, ¿ok? Se dice, parece que Marcos es más antiguo que Mateo, ¿ok? El escrito. Entonces,
de los primeros evangelios escritos, Marcos es el primero. Entonces, no. Entonces, Marcos resume que vayan y enseñen todas las cosas hablar de la vida de Jesús y enseñar todas las cosas y todo lo demás lo resume en prediquen el evangelio. Es interesante también que si usted lo contrasta como él empieza el escrito, se da cuenta de lo que él quiere decir, porque él dice, en el 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y cuenta toda la historia, y luego de toda la historia, al final la historia termina diciendo, vayan y prediquen el evangelio, o sea, todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos en el evangelio, aunque hay hechos relevantes, como es que siempre lo resaltamos, muerte, sepultura y resurrección, y como bien Pablo de alguna manera lo resume en 1 Corintios 15, que también lo hemos estudiado, en muerte, sepultura y resurrección, ¿sí? El evangelio es muchísimo más amplio que eso porque tiene que ver con la vida, la obra y las enseñanzas de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, estamos hablando de algo muchísimo más amplio, ¿ok? Y de muchas cosas que se incluyen en ese evangelio. Entonces, podemos decir, veníamos hablando que era una buena noticia, y podemos decir que la vida, obra y enseñanzas de Jesús, todo ese compuesto, es la buena noticia de Dios. ¿Sí? Y es relevante para quien la escucha. ¿Es relevante para quién? ¿Para quién es relevante toda esa palabra? Para todos. Para todos. Para el que cree y para el que no cree. ¿Sí? Eso es importante, para el que cree y para el que no cree. Cuando yo me acuerdo de estas cosas, me acuerdo de dos versículos, extractos interesantes. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, usted tiene la Biblia en la cabeza. Simeona, le dijeron por aquí. Alumna de Simón. Ajá. El maestro Simeón. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:36. ¿Por qué no No, Juan, ¿qué? 3:36. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ah. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ah, Todos se acuerdan de Juan 3:16, nadie se acuerda de Juan 3:36. Juan 3:16 dice, el que cree tendrá vida eterna. El 3:36 dice que el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esta noticia, esto es relevante. Es relevante, es importante de saber para cualquiera, porque el que cree tiene vida y el que no cree, no es que no pasa nada, no es que queda neutro. ¿Sí? Ahora, dice, el que se rehúsa a creer. ¿Sí? Aprovecho de recalcar lo que ya hablamos una vez en un sermón. Es el significado o la interpretación o la aplicación de la palabra creer, ¿se acuerdan?
No estamos hablando de que se obliga a la gente a imaginarse en su mente cosas que no existen. ¿Sí? Que es como quieren aplicar la palabra creer a veces. Estamos hablando de que el que se rehúsa a confiar en el Hijo de Dios, en su vida y en su mensaje, entonces la ira de Dios no tiene vida, no queda neutral, no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso el mensaje del Evangelio es relevante, porque salva y salva, juzga y condena, ¿no? ¿Sí? El Evangelio salva y condena también. Porque si se rehúsan, se condenan. ¿Ah? Como le decía Marcos 16, el que creyere será salvo y el que no será condenado. Sí. Por toda la ola de mala predicación, vamos a llamarlo, lo sigo llamando la iglesia moderna, quieren, y voy a usar la expresión de Luis, caricaturizar a Jesús, caricaturizar el Evangelio, en el sentido de que pareciera que es solo amor, ¿sí? Solo amor. Y sí, Dios es amor y Jesús es amor, pero en ese amor igual Él es justo y es santo y por lo tanto no puede tolerar el pecado porque se negaría a sí mismo. Entonces también condena. Entonces eso hay... ¿Cómo dice? Desfiguran la gracia. Desfiguran la gracia. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, entendiendo, hermano. Bien. Chévere. Ahora, respecto a los escritos que llamamos evangelios, ¿sí? A los escritos que llamamos evangelios, por acá hay un libro que después le puedo pasar, voy a estar leyendo algunas citas de ahí, dicen que fueron escritos con propósitos de exponer la naturaleza y las actividades del originador de esas noticias, ¿sí? Los escritos tienen el propósito de exponer naturaleza y actividades de Jesucristo, del que origina el Evangelio, de las noticias, ¿sí? Repito, el propósito de los Evangelios es exponer la naturaleza y las actividades también del el originador de las noticias, el originador del Evangelio, ¿sí? Y basado en la fe y la seguridad, mire, en la fe y la seguridad de que Jesús es la respuesta divina, la respuesta de Dios a las necesidades humanas. ¿Qué buscan los evangelios? ¿Sí? Mostrarnos la respuesta divina a las necesidades humanas. Los seres humanos necesitan algo y el Creador se los da. ¿Qué les da? A Jesús. ¿Sí? Les da a Jesús con acciones, enseñanzas, mensajes, etcétera, ¿no? Eso es lo que le da entonces. Y eso es lo que trata ¿cómo sería? De tomar los evangelistas, ¿no? Los evangelistas llamamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ok? ¿Sí? Entonces, estos evangelios se redactaron para afirmar que Jesús cumplía con las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel. También se redactaron para eso, ¿no? Ajá.
es que, o sea, se supone que los evangelios eran para enviárselo a la gente. O sea, que les enviaban a otros lugares y era como que miren, acá está. Y entonces los apóstoles iban mostrando. Era como los libretos que siempre los evangélicos dan. O sea, Ajá. eran como escritos y pues por eso que se recolectaron, pero al final eran como escritos para mostrar el testimonio de que Jesús existió y el cambio de las personas y lo que hizo. Ok, ok. Buena pregunta. Sí, son como tratados. En ese sentido son como tratados religiosos. ¿Sí? Son tratados acerca de acontecimientos y de un mensaje. Ahora, nunca buscaron, y ya vamos a ver eso, pero nunca buscaron redactar de forma fría una biografía. Ellos no quisieron hacer una biografía de Jesús. Era como la historia, o sea, era como el testimonio de ellos en la vida de él. Pues Eso es era, lo que ellos mostraban en los evangelios, ¿no? mostraban el mensaje que querían dar. Para mostrárselo a las otras personas. Por eso, mostraban el mensaje, o sea, las enseñanzas, por supuesto, unidas a quien las enseñó y con las bases o los argumentos de por qué él sí es hijo de Dios. Entonces, eso es lo que buscaban los evangelios. ¿Sí? Y eran escritos que, como tú dices, se enviaban o fueron redactados no muy cerca de la vida de Jesús, porque fueron redactados después que las comunidades cristianas crecieron lo suficiente y necesitaban, o sea, los apóstoles, que eran quien habían estado con Jesús y quien tenían la comisión de ir a enseñar y a llevar todo el evangelio, y las enseñanzas, o sea, todas las enseñanzas que llevan el evangelio, lo que pasaba es que ya no eran suficientes, o sea, no podían estar en todos lados a la vez. Y por eso redactaron estos tratados que resumían todas las enseñanzas, sí. ¿Y eso fue 70 años después, en el año 70? No fue 70 años, fueron progresivos. La redacción del evangelio fueron progresivos. Más o menos, Marcos, voy a decir aproximadamente y puedo estar equivocado, pero Marcos debe estar entre el 40 y 45 después de Cristo, es decir, como 10 años después. Mateo debe estar como por el 50 y algo. Mateo y Lucas, si no me equivoco. Y el último, que se habla aproximadamente del año 90 más o menos, es Juan. Que Juan tiene una escritura diferente a los tres primeros, porque tiene también unas razones diferentes de escribirse. Entonces, por eso Juan no es que discrepa de los otros, sino que tiene una aproximación diferente. Importante acá, ya, hay una pregunta, ¿qué? No, me estaba preguntando sobre los chinos, que ellos alaban al creador, entonces cómo hicieron para llegar eso al emperador. Entonces, ¿cómo hacían para llegar a eso ya? Así que ya tienen como esa costumbre atea. O sea, hay chinos que no, pero pues hay gente que sí. No entiendo. Misioneros, mami, misioneros, toda la vida. Pero moderno. Pero modernos, pero antes, creo que no. Creían en el emperador. Siempre hay alguien que llevaba Bueno. mensaje. Después te respondo eso, porque sale un poquito del tema que estamos hablando. Entonces, el asunto está, volviendo al tema, era el propósito de las escrituras de estos evangelios, ¿no? Entonces, para exponer la naturaleza y las actividades de Jesús, de quien origina las noticias, dando fe y seguridad en que eso es la respuesta divina a las necesidades humanas. Otra, que se redactaron para decir que se cumplía, que Jesús era la persona que cumplía con las esperanzas de Mesías, del Mesías del pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, es para asegurar, otra de las razones de los evangelios es que buscan asegurar al pueblo judío que Jesús es la respuesta o es ese Mesías que estaban esperando. ¿Ya? Y lo tercero es para anunciar que el reino de Dios
llegaba el reino de Dios en medio de la historia de la humanidad. Porque eso del reino de Dios no había sido dicho o manifestado antes de Jesús. ¿Sí? E incluso de las profecías, si no estoy mal, ya les voy a decir de quién, de Daniel, de la imagen que está hecha de oro, plata, bronce y barro, ¿no? Lo que estaba profetizando era la llegada al final, la llegada del reino de Dios a la tierra, un reino que jamás sería destruido. Allí puedo abrir un poquitico un paréntesis, porque allí lo que pasa, o lo que pasa cuando nosotros escuchamos interpretaciones, o nos adecuamos a otras interpretaciones, es que tenemos que empezar a cambiar interpretaciones acerca del mensaje de Jesús. ¿Por qué les digo? Los movimientos carismáticos pentecostales, que es aproximadamente el 90% de las iglesias que tenemos hoy en Latinoamérica, es decir, todas las iglesias que ustedes podrían conocer como iglesias evangélicas, a esas me refiero, carismáticas pentecostales, ¿sí? Ellas tienen un entendimiento o la interpretación del Apocalipsis, lo que se llama, y se me fue la palabra, premilenialista. Y eso significa que el reino de Jesús no ha llegado aún, sino que llegará en un periodo literal de 1000 años en el futuro. Ellos dicen, somos premileniales, estamos antes del milenio que habla el Apocalipsis de Jesús, ese otro tema. Pero eso hace que tú vayas al Antiguo Testamento y tengas que reinterpretar esta profecía de Daniel, porque la profecía termina en la implantación del reino. Y la pregunta es si esa profecía de Daniel estaba apuntando a Jesús, al tiempo o sea, a la venida de Jesús hace 2000 años, o estaba apuntando a ese reino de 1000 años literales que están esperando en el futuro. Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber y tener cuidado cuando escuchan cosas, porque una aproximación diferente a las interpretaciones del Apocalipsis cambia la interpretación de las palabras de Jesús, del Evangelio de Jesús y de las profecías antes de Jesús. ¿Sí ves? Entonces, si tú te aproximas mal a la interpretación de una cosa, tienes que reinterpretar nuevamente o interpretar diferente otras cosas para que encaje y sea coherente. Pero porque tenemos que interpretar lo que dijo Jesús, y Jesús fue también tan claro, o sea, que no hay que interpretar. Porque la profecía es la profecía, y lo que Jesús vino y dijo, eso fue lo que se dijo, pero eso también es profecía. Sí, pero exactamente, pero fue profecía, porque... No, pero el asunto es que Jesús vino a instaurar el reino, y el reino está presente. Nosotros, ¿sí? Creemos que el reino es ahora. Ahora. El reino es desde que él llegó, Desde él dijo. Ajá. Él lo dijo. Pero las iglesias carismáticas pentecostales están esperando el reino. Están luchando por instaurar el reino. Y hablan de un reino físico, literal, de Jesús, sentado en un trono literal, en Jerusalén, literal. Y por eso los judíos también, bueno, eso tiene otro montón pero de eso cosas. no se puede esperar, entonces nosotros no debemos esperar eso, porque también lo dicen los profetas, como dices tú, los profetas, por ejemplo, Daniel, en el Apocalipsis, habla del reino que va a venir, que es un nuevo mundo, que Dios va a restaurar o que va a ser... No, pero estás confundiendo cosas. Ok. Es por eso mismo. Lo que dicen las iglesias carismáticas pentecostales, que nosotros conocemos como evangélicos, dicen es que va a venir un reino literal, y después del reino literal
de 1000 años de Jesús sobre la tierra es que viene lo otro. Entonces no estamos hablando de que se va a acabar la creación, viene Jesús y nos lleva y ya, sino que Jesús va a venir primero, va a estar 1000 años reinando literalmente sobre la tierra y después se va a acabar todo. Entonces, Las carismáticas creen eso. todo. Dios se va a matar, se va a suicidar. Toda la creación física. Todo lo que puede morirse, porque lo espiritual no puede morirse. Solo puede encerrarse por la eternidad. Solo puede sufrir por la eternidad, pero no puede morirse. Todas las iglesias, las iglesias carismáticas dicen eso. Exacto. Entonces, en los evangelios se afirma que ese tercer punto, la llegada del reino de Dios en medio de la historia de la humanidad. Solo que les doy esa información extra, porque por eso yo les dije que tienen que tener cuidado a quienes escuchan, porque todo es una mezcla de interpretaciones externas que hacen que cambie la interpretación de cosas que usted dice, pero no tienes nada que ver. Pero es que para tú afirmar esto, tienes que afirmar esto otro. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado en lo que vemos, ¿no? Como les decía, estos evangelios o estos escritos que hablan de la vida de Jesús y de las enseñanzas de Jesús no son, aquí dice, no eran escritores independientes y desapasionados que intentaban redactar la biografía de algún personaje distinguido en la historia. Ellos no estaban redactando una biografía, ¿ok? Estaban recolectando la información relevante de la vida, enseñanza y obras de Jesús. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque un ataque común de un ateo ignorante, tengo que decirlo porque pues, me consigo con muchos ateos ignorantes que simplemente repiten cosas que escuchan, entonces empiezan un ataque común es, ¿y qué hizo Jesús desde los 12 hasta los no sé cuántos años? Y no sé qué cosa. ¿Y por qué un evangelio no coincide con el otro? La respuesta a todas esas interrogantes es simple. Los evangelios, así como el libro de Génesis, esa es otra historia, no están escritos con una intención histórica O biográfica. o biográfica. Están escritos con una intención a nivel de un tratado religioso o de creencia, ¿sí? De fe. Están escritos con la intención de convencimiento de alguien. Este es el Hijo de Dios por todas estas cosas que yo te digo aquí. Lo que pasa es que también ahora los tenemos todos juntos. Por eso uno siempre enseña que no son 4 evangelios, es solo un evangelio. Porque lo que ellos tratan cada uno desde la óptica y desde lo que ellos vivieron. ¿Sí? Ajá. Con Jesús ellos lo explican, no es lo mismo el que vivía más cerquita de Jesús, aunque todos vivimos en una misma casa y de aquí a mañana yo muero, cada niña no va a hablar lo mismo respecto a mí, porque depende del carácter de ella, si el mío, yo me relaciono con ella, es un ejemplo. Correcto. Cada una habla acerca de eso, de lo que vivió. Lo mismo pasa con los evangelios, cada apóstol escribió y escribía de hecho para audiencias distintas. Para audiencias distintas. Por eso los énfasis eran distintos. Distintos. ¿Sí? Por eso los énfasis eran distintos. ¿Sí? Pero la gente los quiere tomar como una sola, un solo compendio. Y los evangelios son para soportar las profecías. Sí. O sea, exacto, es como otro, es decir, que No, son para soportar las profecías que había en el Antiguo Testamento. Exacto, que es lo que tenía que ver con decirle a los que Jesús es el Mesías que estaban esperando. ¿Sí? Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que están buscando los evangelios decir. Entonces, cuando nosotros vamos
aproximarnos al Evangelio, hablar del Evangelio, nosotros tenemos que tener en la mente todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener en la mente que el Evangelio es una historia, que el Evangelio son un conjunto de enseñanzas, que el Evangelio incluye a una persona, ¿sí? Y que el Evangelio en su conjunto busca afirmar una cosa, en la respuesta divina a los problemas humanos, ¿sí? Eso es lo que está buscando, ¿no? La respuesta divina a eh, los problemas humanos. Hablando de eso, yo quería por acá, tenía otro, sí. Otra cosita que quería decirles, que escribe acá este hombre en su libro, dice, el protagonista en los evangelios, indiscutible, pero invisible, de todas esas narraciones es Dios. ¿Sí? Lo repito, el protagonista de los evangelios, hay un protagonista indiscutible, pero invisible en las narraciones, que es Dios, que está detrás de la historia humana, preparando las condiciones y el camino para que posteriormente se revelara en torno a Jesús. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que ver en la historia, en toda esta historia, cuando hablamos del Evangelio, es la historia de la vida, obra de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, que viene a ser la respuesta, la preparación, la ejecución del plan de Dios. ¿Sí? Revelado entonces en esa vida, obra y enseñanzas de Jesús. El plan perfecto de lo que es la unidad de la vida. Pues ahorita no corresponde. Pero, o sea, por lo que estás diciendo, pues el plan perfecto de Dios, todo el plan completo, desde Génesis hasta... Correcto, sí, o sea, es la ejecución o la, ¿cómo se llamaría? La visibilización del plan de Dios desde el principio para la humanidad. Entonces, esa es ahí tenemos de manera invisible a ese protagonista, ¿no? En esas narraciones. Así que bueno, eso es, digamos, lo que tiene que ver con qué es el Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio a nivel general? ¿Sí? A nivel, sí, contextual y general. Después vamos a ir viendo, pues, a profundidad y con detenimiento, digamos, las especificaciones del Evangelio, o cómo se desglosa el Evangelio, ya vimos los propósitos, pues vamos a ir viendo los contextos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hasta hoy. ¿Algún comentario adicional o pregunta? Hermano, pregunta, ese es el Evangelio. Podríamos decir entonces que a veces en las iglesias llega un cristiano no por el Evangelio, sino muchas veces como por la doctrina. Buen comentario. Sí, Luis ha hablado de eso antes. Y llegan, y no, yo digo que más que llegan es que se traen así. ¿Sí? Se fuerzan, se convencen. Las atraen o las quieren atraer así, porque la manera es decirle lo que tú estás haciendo, mejor dicho, tus prácticas, vamos a llamarlo así, tus prácticas religiosas están mal. Aquí están bien. Vente que aquí hacemos las prácticas religiosas correctas. Vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí. Ajá, dime. Prácticamente para nosotros como iglesia se necesita saber el Evangelio, ¿no? Para hablar y realmente el Evangelio no es que sea complicado. Y pues a eso es lo que se nos manda. No necesitamos de pronto llegar a saber tanta doctrina, tantos misterios, tanta cosa para poder llevar el Evangelio a cabo, ¿no? Exactamente. Súper, súper genial
aplicación y reflexión. Exactamente. Aunque sí hay cosas que conocer, porque te digo, pues, conocer o sea, un sueño divino sería poderse conocer los evangelios. Vamos a hablar de los 4 libros evangelios, ¿no? Los 4 evangelios de pies a cabeza. El contexto y las enseñanzas y las cosas, y eso sería genial. Sí, o sea, sí hay, es sencillo, pero es amplio. ¿Sí? Pero siempre al final es sencillo, ¿no? Pero sí hay mucho que estudiar y hay mucho que saber y mucho para sorprenderse. Hablando de una sola cosita. También los apóstoles hablan que o sea, solo con el evangelio, o sea, que el evangelio es completo, pues, y es el que hace que uno se vuelva a Dios, o te rindas, o te arrepientas, que es el que hace que haya el cambio también en la persona. Sí, señor. Que después vamos a hablar de eso, del cambio que genera el evangelio en las personas. Sí. Pero exactamente, sí. Nosotros estamos llamados a vivir primero, porque primero es para vivir, y para vivirlo hay que conocerlo, y ahí viene el asunto, y después llevarlo, enseñarlo, proclamarlo, predicarlo, etc. ¿No? Entonces así es buena reflexión, mi hermano Jason. ¿Qué otra cosa? ¿Listo? Pues si estamos listos, oramos. Si estamos listos, oramos y le doy gracias por pues, estar aquí esta noche. Hay que estar pendientes de invitar. Podemos estar invitando a otros hermanos. Los que tienen conocidos, ahí está el hermano Alex. Puede pasar la voz para planadas. Puede pasar la voz para planadas, para otros lugares, para que se nos unan martes, jueves. Y los sábados, que dijimos, el hermano Jason por allá, La Plata, Argentina, la Argentina, puede estar invitando a todos esos hermanos a que se unan. Y también a conocidos, ¿no? Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Entonces, pueden estar invitando a todos esos. Entonces, bueno, sin más, les recuerdo, martes, el Evangelio de Jesucristo, vamos a estar trabajándolo los martes a las 7:30 de la noche. ¿Listo? Lucho, ¿puede orar entonces para despedir? Vamos a orar. Este es un tema amplio. Sí, señor. Y recuerda a nuestro viaje en tu oración, Lucho. Ok, perfecto. Nuestro viaje a Bogotá. Vamos a Mi orar. hermano, Señor. Señor. también le pido por favor que ore por la señora acá donde vimos que está delicada de salud. Por la salud de ella, ella se llama Rebeca Rivera. Rebeca Rivera. Uy, este Sí, apellido señor. Rivera de los Rivera. Y por Cristel, la hermana de Liesca. Porque ya está mejor, pero en estos días estaba como enferma. Por su alma también. Por su alma. Por su alma, Por ahí, ¿no? por ahí está escuchando, se ríe. Le orgullo el corazón a la hermana. Despiértate tú que duermes. Amén. Listo, Lucho, hágale. Bueno, entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias esta noche a través de tu Hijo Jesús por este grato tiempo que hemos tenido de poder compartir, de llevar a cabo esta meditación, este estudio, Señor, acerca de tu Evangelio. Gracias por lo que hemos aprendido en esta noche, por lo que nos has impartido a través de tu siervo. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, esta palabra de poder, Señor. Gracias porque tú continúas hablando a nuestros corazones, continúas enseñándoles nuevas cosas. Gracias, Dios, por Martín, por su vida, por dejarse usar por ti, Señor, por ser el canal a través del cual hoy nos habla, por usarlo, Señor,
por impartirnos, Señor, esta meditación tuya, Dios, y poder cada vez comprender y entender más este precioso evangelio, Señor, el cual proclamamos, el cual vivimos, Señor, y el cual queremos continuar haciendo nuestro, Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, que es nueva cada mañana para nuestras vidas. Queremos presentar y aprovechar este tiempo para presentar delante de usted a Rebeca, Señor, Rebeca Rivera, quien es la arrendataria del hermano Jason, quien se encuentra en estado delicado de salud. Rogamos para que sea usted obrando y actuando en favor de ella, pero también para que tu gracia le alcance, Señor, y ella pueda encontrar y comprender este evangelio, Señor, y un día pueda decidir abrazarlo y obedecerlo, Señor. Gracias por su vida, gracias por Cristian, Señor, quien también anda un poco delicada de salud. Rogamos a usted para que actúes y obres en su vida, para que le ayudes, le guardes. También rogamos, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo tú la escudriñes, Señor, la redargullas de pecado, Dios, y que ella pueda entender que fuera de ti no es nada, Dios, y que necesitamos estar pegados a ti para tener la verdadera paz, el verdadero gozo. Te rogamos, Señor, para que ella pueda despertar de ese sueño en el cual se encuentra y un día pueda decidir volverse a ti, Señor, y estar en comunión con tu iglesia y con esta familia que tú un día decidiste regalarle, Señor. Padre, gracias por su vida. También queremos presentar delante de usted la vida de Martín, Señor, y de Liesca, quien viajan hacia Bogotá a esta cita médica. Rogamos para que usted les guíe, les guarde, Señor, durante este viaje, para que sea usted proveyendo todas las cosas y que todo pueda ser llevado a cabo sin obstáculo alguno, Señor. Rogamos también por Liesca, para que cada vez, así como tú has venido trabajando, dándole victorias, Señor, glorificándose en su vida, ella pueda ver cada vez más, Señor, ese respaldo tuyo y encuentre a través de esta cita y luego el procedimiento, Señor, ese actuar tuyo, Dios, y pueda ver en evidencia como tú ya tienes absolutamente todo bajo control, Señor, y tú, Señor, has vencido, Dios. Gracias. Damos al Señor por todas estas cosas, por nuestro hermano Alex que nos acompaña en esta noche. Rogamos por Heidi, Señor, por su esposa. Obra en su corazón, en su vida. Permite, Señor, que ella también pueda volver a ese primer amor, ese gozo, Dios, y pueda entender y comprender que fuera de ti, Señor, no podemos estar, Dios. Rogamos por esta pareja, por este hombre y esta mujer, para que enteramente, Señor, ellos se vuelvan a ti, Dios, y caminen conforme a tu voluntad. Rogamos por ti, Señor, nuestra hermana, para que tú le restaures, Señor, a una comunión completa contigo, con tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, por aquellos que hoy no pudieron estar, como Sergio, como Susana. Rogamos, Señor, también por nuestra hermana, la mamá de Martín. Damos gracias por ella, Señor, por acompañarnos fielmente siempre. Gracias, Señor, por la pasión y el amor que ella tiene por ti. Pedimos, Señor, a usted que la guarde, que la acompañe allí en su hogar, pero que ayudes, Señor, a su vida y a través de lo que ella está viviendo junto con su esposo, Señor, para que ilumines este varón, para que él pueda tomar una decisión, Señor, de volverse no solo a ti, Señor, sino también a este hogar y a estar al lado de nuestra hermana, Señor, y pasar el tiempo que ellos tienen, Señor, y puedan vivir el resto de sus vidas juntos, Señor, que no permitas que estas cosas les separen, sino que él pueda ver, Señor, que el mayor tesoro es su familia. Gracias, Señor, porque tú estás obrando, tú estás actuando. Gracias por nuestras familias, por mi esposa, por mis hijas, por Nicole, y te agradecemos todo esto, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.